Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Mientras Donald Trump tuitea sobre el supuesto fraude electoral que se ha gestado en su contra y Twitter bloquea sus mensajes con la advertencia de que contienen información falsa o imprecisa, el candidato demócrata Joe Biden se mantiene calmado, llamando a esperar el conteo de votos, pidiendo paciencia y asegurando que él se siente bien. ¿Cuáles son los 4 estados clave para declarar el triunfo? ¿Qué medidas está tomando Trump? Veamos el contexto. A 2 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, este jueves, la atención se centró en el recuento de votos en 4 estados. Después de que los votos, 16 electorales de Michigan y los 10 de Wisconsin, fueran para el candidato demócrata Joe Biden, la definición de Nevada, Pensilvania, Arizona y Georgia se convirtió en definitoria. Nevada otorga 6 votos, Pensilvania 20, Arizona 15 y Georgia 16. Aunque Carolina del Norte, que otorga 15 votos, también mantenía el recuento, los observadores consideraban que difícilmente la perdería Donald Trump. La victoria del republicano en 2016 estuvo marcada por los resultados en estados donde ganó con una diferencia de menos de 1 punto porcentual en Wisconsin, Michigan y Pensilvania. También ganó en Carolina del Norte con 3.7% y en Georgia con 5.2%. Trump ha iniciado acciones legales para detener el conteo en estos estados, argumentando que se está cometiendo fraude. This is a fraud on the American public. Analistas han señalado que si bien en algunas de estas entidades ya ha concluido el voto ejercido en la jornada del martes, aún se están contando o está pendiente el conteo de las boletas enviadas por correo. Punto y contrapunto. Bueno, un hecho sin precedentes en la democracia de Estados Unidos, Estefanía, y tú también estabas por acá en Washington, D.C., siguiendo el tema electoral también. Un presidente en funciones, desconociendo resultados, diciendo que hubo votos legales y votos ilegales, diciendo que solo va a reconocer el resultado si le favorece a él o no. ¿Qué pensar, qué decir de todo lo que viste aquí en Washington y de lo que está ocurriendo, digamos, en estos momentos todavía, prácticamente ya martes, miércoles, jueves, a 3 días de que se realizaron los comicios? Es difícil y creo que también da mucha tristeza que hoy el Estado sea también la oposición, ¿no? Que el establishment sea el opositor y que se esté comportando como opositor y que estén tratando de utilizar todo el aparato para tratar yo creo que de confirmar lo que ya venía pensando el pueblo estadounidense, que es que iba a haber un fraude electoral a las luces de todo el mundo, como lo ha hecho el gobierno constantemente en muchas otras cosas. Y sí me parece complicado, porque ese es el sentir. Me preguntabas que cómo se veía y tú que estás allá, mucha incertidumbre, porque creo que hoy Estados Unidos está en un panorama en el que puede pasar absolutamente lo que sea. Y empezando con la guerra legal que ha emprendido Donald Trump con su abogado, que es Rudy Giuliani, que ya ha ido estados por estados tratando de impugnar o de pedir el reconteo de los votos en esos estados donde ha perdido, de señalar directamente al Partido Demócrata como el orquestador de este fraude electoral. Y sí es muy difícil porque los estadounidenses no están del todo acostumbrados, el bastión de la democracia, el país que ha ido a poner el ejemplo, aunque sea con mano dura, y a poner bases militares en nombre de la democracia a los países en los que ha pensado que no existía, en los que se estaba supuestamente violentando el derecho de la democracia de los ciudadanos de países como Venezuela, de países como Irak, de países como Siria, y la lista es larguísima desde 1970 por lo menos. Y es triste porque creo que hoy le están dando el ejemplo al mundo de que flaquean y que está muy, muy complicado, porque hoy creo que ya se dieron cuenta que el sistema electoral que tiene no funciona, que el sistema electoral que tiene no tiene checks and balances, que el sistema electoral que tiene no representa la voluntad del pueblo, y que hoy quien llegue, si llega Biden, lo primero que tendría que hacer es echar para abajo todo el sistema del colegio electoral que hoy vimos que no funciona, que no sirve, que va dejando son vacíos y que permite que pasen estas cosas. Ahora, yéndonos muy lejos, después del conteo de los estados, después de los votos en el colegio electoral, que no se han alcanzado los 270 todavía, la opción sería, si da el margen para llegar a la Suprema Corte, con un contexto distinto que el 2000, pero que puede pasar, ¿cómo va a actuar la Suprema Corte, teniendo hoy una Suprema Corte del lado del presidente? Esa es la gran pregunta y no la vamos a terminar de contestar hasta en las próximas semanas, pero ni nosotros ni el pueblo estadounidense. Y creo que es hoy ante los ojos de todas las personas del mundo,
se está tratando de orquestarlo, puede llamarse un fraude, no sabemos todavía, yo no me atrevería a decir qué es eso, pero camina como pato, habla como pato y podría ser Bien. pato, ¿no? ¿Qué pasa? No A ver, entiendo qué está haciendo. ¿cómo lo ves, Alejandro? ¿Cómo ves este tema? En efecto, dice a Villagrán, Ana, que no entiende lo que está haciendo. Creo que se refiere al presidente Trump, que no entiende lo que está haciendo con su estrategia legal. Pero incluso dio un mensaje el presidente Trump hace algunas horas, hoy este día, y hablaba justo sobre esta diferencia entre votos legales e ilegales y que iba a llegar hasta la Suprema Corte. Varios expertos legales y constitucionales acá en Estados Unidos ya han dicho que Trump no tiene ese poder, que tiene que primero recorrer todo un camino desde las cortes menores y de distrito y estatales hasta llegar a la Suprema Corte, que por lo tanto su campaña o su llegada, su permanencia en la Casa Blanca se ve muy cuesta arriba. Se ve cuesta arriba, pero todavía existen escenarios en los que puede ganar, aunque hay muchos más escenarios o combinaciones a favor de Biden, también no hay que descartarlo. Y yo lo que veo es que estamos como ante un empate catastrófico, el peor de los escenarios para una democracia. Muy cerrados los resultados y un presidente que es pues fuera de serie, inédito, que alguien desde el poder sea el que denuncia el fraude y no la oposición. Eso nunca lo había visto yo. Pues evidentemente cuando dispones de los recursos institucionales, materiales, financieros del Estado es cuando la oposición te denuncia de fraude, pero denunciar desde el poder a la oposición de que estás cometiendo un acto fraudulento me parece poco creíble. Y lo mismo este reclamo de que no se cuenten todos los votos. Es una regla de oro de las democracias. Todos los votos cuentan y cuentan lo mismo. Y lamentablemente por un sistema arcaico, un sistema electoral arcaico heredado de 1787, esta regla de oro de en democracia se gana o se pierde por un voto no se cumple. Ya con los resultados preliminares, Biden tendría más de 3 millones de votos de diferencia y sin embargo no hay certidumbre de que él vaya a ser el próximo presidente, porque lo que se mide aquí son los colegios electorales, los votos por cada estado. Y así se da la situación que, o sea, podría suceder que un presidente fuera electo con el 23% de los votos populares. Luego también es un desastre el tipo de administración. No hay criterios nacionales estandarizados o una autoridad electoral nacional realmente con competencias más allá de fijar directrices. No existe, por ejemplo, una experiencia uniforme cuando un estadounidense va a votar a las casillas. Cada uno tiene una boleta distinta. No hay una credencial electoral uniforme. En algunos estados las credenciales tienen costos, lo cual es altamente discriminatorio con las personas de menores ingresos. Y yo diría que aquí, pues así como Estados Unidos es muy bueno haciendo cooperaciones técnicas en temas como reformas del poder judicial, reformas a los sistemas de penales, sí tendrían que recibir una cooperación técnica sobre el modelo electoral, que es a todas luces el peor del mundo y que ya no corresponde con las realidades actuales. También hay que decir que, aunque tú comentabas que es un largo camino judicial, hay que comentar que a inicios del siglo XXI, en la contienda entre Al Gore y George Bush, fue la Suprema Corte quien tomó la decisión final de darle la presidencia a George Bush, y que ahorita Donald Trump tiene una amplia mayoría conservadora en la Suprema Corte, así que esto podría ir incluso para largo y pues en detrimento de la certidumbre y de la estabilidad política de Estados Unidos, y por lo tanto pues esto podría tener efectos internacionales. Claro, a ver, como Ana dice que no entiende qué está haciendo, vamos a preguntarle al abogado que nos explique qué es lo que está tratando de hacer Donald Trump con la Suprema Corte y si está nada más blofeando o si en efecto tiene alguna posibilidad de que la Suprema Corte atraiga sus demandas en los estados de Georgia, Pensilvania y Wisconsin. No, le preguntamos a Martín que nos explique primero porque me pusieron en la pantalla. Adelante, Martín. Los litigios, tienes razón, o sea, es todo un camino, ¿no? Primero empiezas al nivel más bajo, literal, tiene dos presupuestos, tiene que ser muy reñida la contienda, o sea, tiene que ser el margen muy estrecho entre los dos en estados claves. Eso pasó en el 2000, eso se tendría que replicar. Y no empiezas en la corte, empiezas en los tribunales más inferiores, se va escalando conforme se vaya impugnando y puede llegar a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema es la última instancia. Pero además, hoy leí un artículo muy interesante que pues dice lo obvio, decía, pues necesitas tener pruebas, necesitas tener argumentos.
Y los argumentos que hemos escuchado de la boca de Trump hace unas horas, pero también dicen de los abogados, no son argumentos, o sea, no cuentes todos los votos, lo que está Alejandro es preciso, pues tienes que contar absolutamente todos los votos, o quisieron eliminar la posibilidad de que después de las elecciones se siguieran contando los votos que se enviaron por correo, pues también les dijeron que no. Ahorita ya hay muchísimos litigios en puerta, muchísimos los ha perdido Trump, y obviamente pues va a seguir con todo esto, va a ser muy sinuoso todo de aquí al 20 de enero. Puede llegar a la corte, sí puede llegar, ¿no? Puede llegar, sí, lo puede, tiene facultad, medio de atracción, etcétera, pero es bastante complicado. A mí lo que se me hace es que esto le pone un peso enorme a Biden, porque si algo demostró esta elección es que los estadounidenses están minando el pacto democrático más esencial por dos cosas. Yo creo que están, uno, muertos de miedo en el sentido de que no se sientan en control de su vida política. Estaba leyendo un artículo que decía que compraron más o menos 5 millones de armas en octubre. O sea, es literalmente un pueblo armado ante un proceso electoral. Y eso deviene de no sentirse en control. Y la otra es que no hay diálogo alguno. Es impresionante cómo yo cambié de CNN a Fox, y las palabras que proferían ahí tienen un significado totalmente distinto. Es el mismo sonido, pero no se hablan. Y esto ya no es polarización normal política, esto ya entra en la vida íntima, y yo creo que el signo más emblemático es que literalmente es un pueblo armado ante un proceso democrático que viola, ¿no?, también lo que decía Alejandro, pues un principio que es cuenta todos los votos, y el segundo, una persona cuenta un voto, allá no. Entonces todo esto que le va a tocar a Biden pues es un paquete enorme, y ojalá pueda hacerlo con todo lo que los republicanos ganaron, y con que el trumpismo va a seguir vivo, porque el trumpismo no se va a ir cuando se vaya Trump de la Casa Blanca. Ana, ¿te quedó un poco más claro qué es lo que tú quisieras destacar de el momento que estamos viviendo ahorita en Estados Unidos, la antesala de conocer el resultado de si Trump se queda en la Casa Blanca todavía otros 4 años o de si llegan los demócratas? No, lo tengo clarísimo. La verdad es que estoy súper entrada en esto desde el lunes que empezaban las transmisiones y eso. Cuando yo decía que no me queda claro, es que no me quedaba claro qué estaba diciendo Estefanía. Porque Estefanía durante todos estos meses me parecía que estaba defendiendo a Biden, y de repente pues ahorita pareciera que está defendiendo pues igual mi compañero Alejandro a Trump. Y yo lo entiendo en términos de que esa es la línea de Morena, ¿no? En redes sociales acá en México leímos a muchos simpatizantes de Morena que estaban defendiendo la posibilidad de que Trump se quedara en el poder. Esa es la que me parece que fue la línea Morena. Por eso yo de repente dije, no entiendo esto, lo que estaba escuchando. Pero en términos del proceso electoral, a mí se me ha hecho apasionante, Genaro. De entrada creo que ha sido muy complejo el tener que escoger para los votantes estadounidenses, entre un Trump pues acusado de estas pues denostaciones contra las mujeres, y un Biden que en una campaña tan violenta en algún momento fue señalado como pedófilo. Al final no sabemos de las dos si son ciertas o no, pero entre los dos candidatos pues sí, como un ambiente muy hostil, ¿no? Pero creo que de esta elección lo que nos queda es algo como inhóspito, algo que no se había visto, por ejemplo, de cubanos votando por Trump, para alejar el posible socialismo que Biden representaba para Estados Unidos, de población afroamericana votando por Trump, alejándose más como de esto lo escuché con varios analistas de allá de Estados Unidos, como de este discurso como racial, donde se colocan como las víctimas, que por supuesto son víctimas, pero en términos en aras de un desarrollo económico como el que Trump venía trayendo a Estados Unidos antes del COVID. A mí me gusta mucho. Yo no creo que podamos decir que todo el sistema falla solo porque tuvieron una mala elección. Yo creo que eso no lo hacen más que los líderes o los seguidores de un sistema populista. A mí me gusta mucho la libertad con la que los colegios electorales y con que los estados se han desenvuelto. Creo que sí es un sistema único en su mundo, y creo, en el mundo, perdón. Bien. Y creo que esta elección nos lo ha dejado como muchísimo más claro. De hecho, hay quienes están diciendo que deberíamos aplicar acá los colegios electorales y a darle a Guanajuato 40 puntos. Claro, esto es una broma, ¿no? Por ejemplo, algo que he encontrado que se puede criticar es en términos de que hay estadounidenses que están diciendo que se dejen de contar los votos que llegaron tarde, pero a mí me parece que se tienen que contar el día en el que el voto fue enviado, no el día en el que se recibió en ese estado. Entonces, pues todo parece que Biden va a ganar, y que los que decíamos que Trump se iba a quedar, pues nos equivocamos. Muy bien. A ver, creo que rapidísimo, veloz, porque nos tenemos que ir ya a una pausa y no me quiero colgar y dejarle poco tiempo al último bloque. Adelante.
Bueno, primero voy a decir que no es cierto, que creo que Ana no escuchó muy bien, porque justo lo que estábamos diciendo Alejandro y yo era totalmente lo contrario, que no entendíamos cómo Trump se estaba comportando de esta manera, siendo el Estado y que se esté comportando como oposición. Creo que hay que poner atención. Y la otra es, pues yo no sé en qué análisis político ha estado viviendo Ana, porque los cubanos en Estados Unidos siempre han votado por el Partido Republicano. No sé por qué a ti te sorprende. Eso no es nuevo. El porcentaje de personas también de la comunidad también hay republicanos. Entonces, nada más sí me gustaría dejar claro en nombre de mi compañero Alejandro y yo, a quien escuché plenamente, que jamás se está apoyando a Trump y que creo que Ana tiene que escuchar mejor. No sé si le pueden hacer otros no sé si fue Bueno. del internet, pero bueno, hay que poner atención. Nos tenemos que hacer una pausa y además, bueno, Veloz, en el caso de Veloz, tú eres una votante demócrata registrada, tienes doble nacionalidad. Pero bueno, hacemos una pausa y al regresar vamos a hablar sobre el último tema de la noche. Esta tarde el Senado de la República aprobó en el Pleno la llamada Ley Olimpia. La reforma, validada en la Cámara de Diputados en el 2019, establece que la violencia digital es una modalidad de violencia contra las mujeres. ¿Es buena o mala esta medida? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.